Ready to go. A ver si estoy en vivo, probar. Confirmado, estoy en vivo. Vamos a ver cuántas personas se conectan hoy, lunes 6 de abril del año 2020. El tema de esta noche está en la descripción de la transmisión. Vamos a hablar sobre algunas de las parábolas de Jesús. Vamos a estar leyendo la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a escuchar la explicación de Jesús acerca de esa parábola. También vamos a ver la parábola de la red barredera. También vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Vamos a ver esas parábolas en esta noche. Saludos a Juana Medina, que nos está viendo. Dios le bendiga. Esta noche vamos a estar viendo algunas parábolas de Jesús. Saludos a Moisés Morales, que se está conectando esta noche. Saludos, bendiciones para ti en el nombre de Jesucristo también. Dios te bendiga. Vamos a ver, en esta noche vamos a hablar sobre las parábolas de Jesús. No todas, obviamente, vamos a examinar unas en específico, porque estas parábolas, ya que anoche estuvimos refutando el arrebatamiento pretribulacional, pues estas parábolas que vamos a leer hoy también refutan la idea del arrebatamiento antes de la tribulación. Y me refiero a la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Ya son las 10:30 de la noche aquí en Puerto Rico. Y vamos a empezar. Veo que hay 5 personas conectadas. Yo creo que ya con eso está bien. Vamos a empezar a leer lo que nos dice la Biblia. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Ahí vamos a estar viendo en esos 6 versículos la parábola del trigo y la cizaña. Luego vamos a ver la explicación de esta parábola según Jesús, o sea, según las palabras del maestro. Y mira lo que nos dice la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos?, preguntaron. Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos, el trigo y la cizaña, crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Así dice el Señor. La parábola
del trigo y la cizaña. Ahora veamos en los versículos 36 al 43 la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Jesús dio la parábola y también la explicación de esta parábola. Y nos dice Jesús: entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y los segadores, hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Ahora vamos a leer con detenimiento esto nuevamente, para ir explicándoles lo que les quiero decir acerca de la segunda venida de Cristo, y cómo esta parábola y esta explicación dada por Jesús descarta la idea del arrebatamiento antes de la tribulación, ya que Jesús nos dice primeramente que el que siembra la buena semilla es el mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del diablo, los hijos del maligno. El enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo, Satanás. Y la siega es el fin del mundo. ¿Qué es lo que ocurre en el fin del mundo? La segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice: y los segadores son los ángeles. Aquí, en la parábola, el Señor dice que cuando llegue la cosecha, que es, o la siega, es el fin del mundo, pues Él enviará a sus ángeles para que recojan primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo será recogido en el granero, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, dice el versículo 40, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, que cuando venga el fin del mundo, va a ocurrir una separación entre los hijos del reino y los hijos del maligno, entre el trigo y la cizaña. La cizaña será recogida
será amarrada y luego será tirada en el fuego. Eso es lo que nos dice. El trigo, que son los hijos del reino, serán recogidos en el granero. O sea, se van a ir con el Señor. Y esta separación de trigo y la cizaña ocurre en la siega, en el fin del mundo, o sea, en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, este pasaje y esta parábola refuta la idea del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, 7 años antes de la segunda venida. Todo eso queda descartado, totalmente descartado. Jesús mismo descarta eso. Y nos dice claramente que quienes son recogidos primero son la cizaña. ¿Por qué son recogidos primero? Porque ellos son piedra de tropiezo y hacen iniquidad. Y los van a echar en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son los justos? Los hijos del reino, el trigo. Está ahí. O sea, esto está claramente, ahí se está haciendo un contraste entre un grupo y el otro. Y nos habla de una separación, y esa separación ocurre al final, cuando Cristo viene por segunda vez. Mira lo que nos dice la parábola de la red, que eso es en el versículo 47 y el versículo hasta el versículo 50. Son 3 versículos o 4 versículos, mejor dicho. Mira lo que nos dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar. O sea, esas redes, cuando tú vas a pescar, tú coges las, tiras al mar, entonces recoge los peces de toda clase, dice el versículo 47. Cuando se llenó de peces, tú llenas la red de peces, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas. Los echan en unas canastas, los peces buenos, ¿verdad? Ahora que viene, que estamos en Semana Santa, probablemente ven películas del Evangelio de Jesús, y ahí van a presentar cómo era la pescadería en esa época. O sea, vamos a ver eso en la televisión, o sea, para que sea más visual. O pueden ver videos en YouTube de cómo era esta cuestión, de escenas de las películas. Pues a los peces buenos los echan en canastas, pero echaron fuera los malos. Los peces malos los tiran afuera. Los peces buenos los echan en las canastas. Así será en el fin del mundo. Nos dice, nos habla otra vez de una separación. Los peces buenos y los peces malos. Los ángeles saldrán. Nuevamente nos menciona a los segadores, los mismos que nos menciona la parábola del trigo y la cizaña. Los segadores son los ángeles. Los que hacen esa separación son los ángeles. Y aquí en la parábola de la red también son los ángeles quienes hacen esa separación. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Lo mismo que pasa con la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña será arrancada, será amarrada, será tirada al fuego. Pues aquí nos habla de que los ángeles saldrán y sacarán a los malos, a los peces malos, de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Vemos el mismo lenguaje que Jesús llevaba diciendo versículos antes en la otra parábola. Y nos dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea que nuevamente nos habla de esa separación. Y esa separación ocurre en el fin del mundo. Los que creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación
después, 7 años después, la segunda venida de Cristo, pues ellos enseñan que esa separación ocurre antes de la tribulación y de la segunda venida de Cristo. O sea, con 7 años de diferencia. O sea, como ellos separan el arrebatamiento de la segunda venida, pues ellos creen que esa separación ocurre en el arrebatamiento. Que los que son de Cristo, pues serán levantados, y los que no son, pues se quedan. ¿Verdad? Eso es lo que ellos creen. Pero la parábola nos dice que esa separación no es como la presentan los que creen en el arrebatamiento pretribulacional, sino que es al final de la tribulación, en el fin del mundo, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí es que será separado un grupo del otro grupo. Los que son del Señor y los que no son del Señor. Está claro, está más claro que el agua. Fácil de entender. Ahora vamos a ver lo que nos dice el capítulo 25, donde se nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que este es otro pasaje que utilizan mucho los pretribulacionistas para decir que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Pero antes de eso, déjame beber un chile de agua porque estoy medio ronco. Ahora. Conseguí sereno. Ok, volvimos. Hay una sola persona viéndome. Bueno, pues está bien. Esto lo ven después más personas. La parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Porque las insensatas... Estoy leyendo... La versión que me gusta es la NBV ahora. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas se les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Importante eso. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Beben, pues no saben ni día ni la hora. O sea, aquí nos está diciendo que hay 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes prudentes vienen siendo los hijos del reino, la iglesia, y hay 5 insensatas que vienen siendo los hijos del maligno,
los peces malos. O sea, Jesús siempre está haciendo contraste entre ambos grupos. Y nos dice claramente que cuando viene el novio, o sea que es una simbología acerca de Jesús, se oyó un clamor. Todas se despertaron, todas escucharon el llamado, el clamor que decía: salgan a recibirlo. Los que creen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación enseñan que Cristo viene de manera secreta por su iglesia, que en este caso serían las 5 vírgenes prudentes, y que solamente su iglesia escuchará el clamor y serán arrebatadas al reino de los cielos. Eso es lo que dicen los pretribulacionistas. ¿Qué pasa? Aquí el texto nos dice, la parábola nos dice, que cuando se oye el clamor, tanto las prudentes como las insensatas escucharon. Así que eso descarta la idea de un arrebatamiento secreto o de un rapto secreto, porque ya tanto las prudentes como las insensatas escuchan y se levantan. Pero ¿qué pasa? Cuando fueron a arreglarse, las insensatas no tenían el aceite, solamente las lámparas. Y le fueron a pedir a las prudentes. Y las prudentes dijeron: no, porque es que si les damos a ustedes, no va a haber suficiente para ninguno de los dos. Vayan a donde los que compran y traen. Pero mientras pasó eso, las que estaban ready, las que estaban preparadas, entraron con el novio a los banquetes de bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Y después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y le decían: Señor, Señor. Pero el Señor les va a decir: en verdad no las conozco. En verdad yo no las conozco. Y luego dice el versículo 13: velen, pues no saben el día ni la hora. O sea, que una vez se cierre la puerta, no va a haber oportunidad de salvación. Y las vírgenes insensatas, que es otra manera en que Jesús se refiere a la cizaña o los peces malos o los hijos del diablo, pues ellos se van a fastidiar. Una vez se cierre la puerta, se acabó. Se acabó. Solamente serán salvas en este caso las vírgenes prudentes, las que tenían aceite, que es simbología también del Espíritu Santo. Las que tenían el Espíritu Santo son las que van a entrar al banquete con el Señor. Los que no tienen el Espíritu Santo no van a entrar. O sea, los que no son salvos no van a entrar. ¿Y qué pasa? Eso sucede al final, en el día de la venida del Hijo del Hombre, al final de la tribulación, como se nos dice en todo el Evangelio de Mateo. O sea, siguiendo la misma idea de que este es el capítulo 25, siguiendo la misma idea del capítulo 24, el contexto, la venida del Hijo del Hombre ocurre después de la tribulación. Y Jesús dijo: nadie sabe ni el día ni la hora. Y aquí vemos en el capítulo 25 que Jesús dice lo mismo en el versículo 13, que dice: velen, pues no saben ni el día ni la hora. O sea que nos está hablando acerca de ese día de la segunda venida de Cristo. En ese día, que es después de la tribulación, las vírgenes prudentes, que son la iglesia de verdad, la verdadera iglesia, que son los hijos del reino, el trigo, los peces buenos, pues ellos serán salvos. Los que no tienen el Espíritu Santo no serán salvos. Y dice: velen, porque no saben el día ni la hora en que eso va a suceder.
sea, esa separación, nuevamente vemos la misma separación, el mismo contraste de una cosa con la otra. Ocurre al final. Y eso refuta también la idea del arrebatamiento antes de la tribulación. Y mira lo que nos dice la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero charlatán. Y dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y yo fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, al primero que mencionó. Porque a todo aquel que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será llanto y crujir de dientes. Él se está refiriendo al infierno, a la condenación. Y esto, ¿cuándo ocurre? Cuando el Señor viene, porque él está haciendo unas alegorías, ¿sabe? Cuando dice: el hombre que emprende el viaje y llama a sus siervos y les encomendó sus bienes, es el Señor Jesucristo. Entonces, los 3 siervos, 2 de sus siervos, hicieron las cosas bien. Hubo uno de ellos que no lo hizo. Los que hicieron las cosas bien, hicieron lo que el Señor les encomendó, esos entraron al gozo del Señor. Pero el que no lo hizo, se fue para el infierno, derechito, de cabeza para el infierno. Y eso sucede cuando el Señor vuelve. ¿Sí? Hablando de la segunda venida de Cristo, todo el tiempo. Jesús está hablando acerca de su segunda venida desde el capítulo 24 al capítulo 25. Para que él usa diferentes símbolos en sus parábolas, pero está hablando del mismo tema. Y está haciendo un contraste entre los verdaderos y los falsos. Entre los siervos prudentes, o los siervos los siervos prudentes, sí, vamos a decirlo así, los siervos que obedientes, y el siervo desobediente.
Está en el otro blog de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Los hijos del reino, los hijos del maligno, el trigo y la cizaña. O sea que vemos todo el tiempo ese contraste. Y nos habla de que cuando Él vuelve, cuando el Señor vuelva, aquí es el Señor el Señor que se va de viaje y que le encomienda los bienes a su siervo. En la parábola de las 10 vírgenes es el novio que viene a buscar a las vírgenes para la boda. En el otro, Él es el Señor de la ciega, que es el fin del mundo. ¿Saben? En la red, todo tiene que ver con el fin del mundo. Tanto en el capítulo 24 y 25, las parábolas todas están relacionadas al fin del mundo. Y todas estas parábolas descartan el arrebatamiento antes de la tribulación, porque nos hablan de la segunda venida de Cristo, del fin del mundo y de esa separación final que ocurrirá en ese día. O sea, Jesús no enseñó el arrebatamiento antes de la tribulación, sino todo lo contrario. Jesús enseñó el arrebatamiento después de la tribulación. Y vuelvo a citar un pasaje que vi ayer, Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, que nos dice lo siguiente: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos. Esa reunión, ¿cómo es que los ángeles realizan esa reunión de reunir a los escogidos del Señor? Es precisamente la separación de una cosa de la otra que vemos en el capítulo 25, en las parábolas. De los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo ocurre? Después de la tribulación. Mira, y aquí mismo en el 24, en el versículo 45 al 51, nos habla de la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Y mira lo que dice: ¿quién pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Lo mismo que vimos, esto es similar a la parábola de los talentos. Pero aquel siervo, si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no le espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas, y allí será llanto y crujir de dientes, el infierno. O sea, el siervo fiel va a estar con el Señor. El siervo infiel se va para el infierno. Así de sencillo. Y esto ocurre cuando el Señor venga, después de la tribulación. O sea, todos estos pasajes que estoy leyendo, todas estas parábolas del Señor Jesucristo, nos pone un esquema sobre el fin del mundo. Y en ese esquema no aparece el arrebatamiento antes de la tribulación. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Saben? Jesús nunca enseñó eso. Y nos habla de ese día final. ¿Cómo va a ser ese día final? Siervo fiel y del siervo infiel.
trigo, la cizaña, los hijos del reino, los hijos del maligno. Las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas. Los siervos que guardaron que produjeron de los talentos que el Señor les dio, y el que no lo hizo. Eso está ahí. Los peces buenos y los peces malos. Y eso ocurre, esa separación al final, en el día final. ¿Qué más se va a hacer? No, es lo que dice la Biblia. Es para que la gente no quieren leer lo que dice la Biblia, no lo quieren aceptar. Dicen que hay una persona que se la pasa comentando en el canal de YouTube, porque estas transmisiones en vivo que yo hago aquí en Facebook, luego las vuelvo y las subo en YouTube, en mi canal. Que de hecho, si no se han suscrito, suscríbanse, a ver si llego a los 9,000 suscriptores, que estoy cerca. Hay una señora, no sé si es una mujer, algo me dice que es una señora, no sé por qué, que dice que yo estoy mal, porque, qué sé yo, que ella dice que la iglesia, o él dice, no sé si él o ella, pero algo me dice que es una mujer, que ella no va a pasar por la tribulación, porque eso es mucho sufrimiento, que eso sería injusto, que yo estoy mal. Y yo digo, pero es que es lo que dice la Biblia, no es lo que usted cree, no es lo que a usted le enseñaron, no es lo que usted piensa, es lo que dice la Biblia. A ver, y todos los pasajes que yo hablé ayer, de Tesalonicenses, Mateo, ella al parecer, o él, no sé si ella o él, pero vuelvo y repito, esa persona, vamos a darle a esa persona no leyó, no sé, pero es como si no hubiera leído, no hubiera analizado lo que yo estaba diciendo, porque todo lo que yo dije ayer fue basado en la escritura, al igual como lo que estoy haciendo hoy. Simplemente estoy leyendo lo que dice ahí, ya. Pero esas personas no pueden leer la Biblia y aceptar lo que dice ahí. O sea, no puede ser, porque a mí me enseñaron que es de otra manera, que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, y esa persona que me lo dijo es una persona que Dios lo usa mucho. O sea, para ellos es más importante lo que dice una persona, lo que opina una persona, que lo que dice Dios en su palabra. Para ellos, el predicador, el evangelista, el pastor que dice una cosa tiene más autoridad que lo que dice la escritura. Para el cristiano, la única fuente de autoridad es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la única fuente de autoridad para el creyente. O sea, porque ahí es donde está revelada la voluntad de Dios para con nosotros. Ahí está su ley, sus preceptos, sus mandamientos. Ahí nos habla acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está plasmada la doctrina, los fundamentos de la fe cristiana. Pero esta gente que ignora la palabra, pues no sé, tienen un desprecio por la Biblia, un desprecio por la escritura. Y no debe ser así, no debe ser así. ¿Qué hora es? Ya son las 11. Pues nada, los voy a dejar. Esto era breve por hoy, no iba a ser muy extenso como el que hice ayer. El que hice ayer pues duró 1 hora y pico. Está aquí en mi página y también está en YouTube. En YouTube tengo varios videos que, si ustedes los quieren ver, pueden entrar a mi canal de YouTube, Cristian Vadillo, y van a ver, hay videos, hay los late night tertulia que duraban 2-3 horas, que antes yo los hacía afuera en el balcón, y ahí hablamos de un montón de cosas, que de hecho tengo ganas de la próxima semana
volver a hacer un late night tertulia en YouTube. Estar un par de horas en YouTube eh, compartiendo con los suscriptores. Así que pronto vuelvo a YouTube a hacer los late night tertulias. Quizás no con la misma frecuencia que lo hacía antes, porque no voy a estar, o sea, 3, 4 horas como lo hacía antes, que le metía mucho tiempo a eso. Pero poco a poco quizás vaya 1 hora y media, 2, volviendo hablando de diferentes cosas. ¿Sabes? Los late night tertulias, a los que están allí, o sea, les gustaba esos late night tertulias porque hacíamos chistes, hablábamos de todo, preguntas, respuestas, dudas, discutíamos, debatíamos. ¿Sabes? Es algo bien interactivo y en el cual nos edificamos mucho. Así que eso es todo por esta noche. Dios les bendiga a todos. Ya saben, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Allí hay mucho material de muchas cosas, locuras, herejías, hay de todo un poco. Y nada, Dios los bendiga, nos vemos la próxima, si Dios lo permite.